cuál es el sentido de la posición de la entidad pública. Todo acto administrativo debe de notificarse, de ponerse en conocimiento, si no, no surge efectos jurídicos, es inerte, porque tienes que poner en conocimiento del administrado. Si no estás vulnerando este principio del debido procedimiento, no vas a poder refutar. ¿Cómo vas a cuestionar algo que no conoces? Para que tú puedas cuestionar como administrado, deben previamente haberte puesto en conocimiento. Entonces, esta puesta en conocimiento se denomina el acto de la notificación. Ojo, y la notificación tiene que realizarse de manera correcta. Hay ciertos pasos para una notificación. En primer lugar, la administración pública no te va a notificar en el domicilio que crea conveniente. Si tú te has apersonado a un procedimiento, si tú en tu solicitud has consignado un domicilio, significa que la administración pública tiene la obligación de ponerte en conocimiento o notificarte en esa dirección. Si no, puedes solicitar una nulidad de tu acto de notificación. ¿Cómo tú podrías ejercer tu derecho de defensa? Perdón, doctor, me interrumpa. Dime, ¿cuántos días hábiles es para que proceda al silencio administrativo? Eso depende en realidad. ¿Ya? Vamos a ver, la última parte va a ser silencio administrativo, entonces ahí vamos a poder ya explayarnos más. Pero lo que sí les puedo decir que la obligación de notificar la entidad pública la tiene 5 días. 5 días. Te voy adelantando que el silencio administrativo ya debe contenerse en un documento de gestión que se denomina el TUPAC. El TUPAC han escuchado todos, ¿verdad? Entonces, en este conjunto de procedimientos, que es el TUPAC, no quisiera adelantarme, solo lo voy a mencionar, cuál es el tipo de acto administrativo, ¿no? Si es un procedimiento administrativo, si es uno de aprobación automática o si es uno de previa pronunciamiento de la entidad, ¿no? O autorización previa o calificación previa. Y si es calificación previa, aplica silencio positivo o silencio negativo. Entonces vamos a ver cuándo es positivo, cuándo es negativo. ¿Bien? Entonces, el principio de debido procedimiento implica que el acto administrativo deben de ponerte en conocimiento a través de una válida notificación. Pero ojo, no solo es eso. El debido procedimiento también implica que tú tienes derecho a acceder al expediente. ¿Qué es acceder al expediente? Te puedes apersonar a la entidad pública y solicitar, obviamente si tienes legítimo interés, ¿no? ¿Y cuándo es el legítimo interés? ¿Cuándo tienes legitimidad para obrar? Cuando tú eres parte del proceso. No vas a pretender solicitar acceso al expediente cuando tú no tienes absolutamente nada que ver, a no ser que te hayan conferido esta facultad a través de un poder de representación, pero si no, no puedes tener acceso. Si, vamos a ponernos en el ejemplo, que tú eres parte de este proceso, o de este procedimiento, perdón, entonces tienes expedita la vía para que tú puedas ir y finalmente tener acceso a todos los anexos que obran en el expediente administrativo. ¿Por qué razón? Porque, ojo, a veces en un expediente administrativo solo se notifica, no a veces, generalmente, solo se notifica el acto administrativo, es decir, el acto en el que el titular de la entidad o el que haga sus veces de acuerdo al organigrama de la entidad se pronuncia causándote estado en unos efectos jurídicos subjetivos, pero previamente
al acto administrativo ha habido actos de administración. Vamos a ver cuál es la diferencia. Por ejemplo, un informe técnico o un informe legal, que tú no vas a tener acceso a él con el acto administrativo, porque solo te pueden notificar, no sé, un oficio o una carta, o tal vez una resolución. Entonces tú, para que puedas cuestionar, puedes ir y tener acceso al expediente. Revisarás también ahí los actos de administración, sin ningún inconveniente, y no tienen por qué negarse, claro, con las excepciones que no sea de interés nacional o de defensa nacional, ¿no? O que pueda causar algún tipo de problemas en la dignidad de la persona. Después no hay ningún inconveniente. También implica en este debido procedimiento que tú puedes presentar tus alegatos en el trámite de este procedimiento. ¿Qué son los alegatos? Bueno, es un término netamente jurídico, ¿ya? Los alegatos significa hacer un resumen de la actuación en un determinado procedimiento. Es decir, yo hago todo un correlato y llego a una conclusión de acuerdo a lo que yo estimo pertinente, y eso lo adjunto a la administración pública. ¿Para qué? Es una manera de poder causar convicción en la autoridad administrativa y pueda optar por otorgarme lo que estoy solicitando. También implica el debido procedimiento el poder solicitar y hacer uso de la palabra. Un procedimiento administrativo será tal vez, ahora que está en boga el tema de las sanciones de la Contraloría General de la República, ¿no? En donde en 2 días ha habido un avance y freno. Sí están al tanto de esta situación, me imagino. La Contraloría General de la República, a través de sus órganos competentes, después de acciones de control, generan sanciones cuando hay responsabilidad, presumiblemente para ellos. Generan sanciones, pero hace como 3 días o 4, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia suspendiendo declarando primero inconstitucional las sanciones, y todas las sanciones que ha emitido la Contraloría General de la República quedaban sin efecto, ¿no? Amparándose en el principio de presunción de inocencia, que únicamente el Poder Judicial podría establecer quién es culpable o no de la realización de un delito. Sin embargo, el día de ayer, ya este es un tema de presión política, no es cuestión técnica, eso es lo malo, cuando la política presiona. El Contralor, en una reunión con el presidente del Tribunal Constitucional, ha suspendido los efectos de esta resolución. Entonces, las sanciones que a muchos funcionarios les están sancionados, ¿no? Ya nuevamente han cogido vigencia. En realidad nunca dejaron de estar vigentes, hubo una luz de esperanza, ¿no? En donde puedan dejarse sin efecto esas sanciones. Pero ahora, por el momento, ha quedado nuevamente en stand-by o suspendida la aplicación de esta sentencia que de una u otra manera anulaba las sanciones, ¿no? Bien. Luego tenemos el principio de impulso de oficio. ¿Qué implica el impulso de oficio? Acá, en este principio, en realidad es una obligación que le impone el Estado a la autoridad administrativa, y le dice: tú, autoridad administrativa, que llevas un procedimiento administrativo, no esperes que la parte accione para que tú puedas actuar. Tú tienes que trabajar en ese procedimiento sin requerimiento de las partes, trabajar de oficio, es decir, que vas a ordenar la realización o vas a practicar todos los actos que resulten necesarios
o conducentes para el esclarecimiento de lo que se presenta en el procedimiento de selección, ¿verdad? Es decir, si yo, autoridad administrativa, creo que voy a necesitar la actuación de una inspección, ¿ya? Entonces, no voy a esperar que la parte me los pida. Ese es el impulso de oficio. Si yo creo que la realización de esta inspección va a resultar conveniente, ¿no? Primero para esclarecer los hechos y luego para poder resolver ese conflicto o la cuestión planteada. Entonces, pues no voy a esperar eso. Yo, en virtud de este oficio, yo tengo la obligación de actuar esa diligencia. Bien. Luego, como cuarto principio tenemos el principio de razonabilidad. Este principio de razonabilidad significa que las decisiones de la autoridad administrativa, que puede ser un alcalde, un gobernador regional, puede ser del SAT, alguna gerencia, no lo sé, cuando crean obligaciones o cuando suprimen derechos, deben de emitirse sus decisiones basados en la razonabilidad y la proporcionalidad. No pueden emitir actuaciones o no pueden pronunciarse a través de actos administrativos imponiendo sanciones o restringiendo derechos a los administrados que no estén dentro de los límites de la proporcionalidad. Y muchas veces esta facultad se ve trastocada, ¿no? Por los ejemplos que podemos ver muchas veces en las noticias, cuando no hay proporcionalidad en algunos servidores públicos de tal vez quitar de manera muy violenta, ¿no?, los bienes que pueden estar vendiendo algunas personas, ¿no? Y más que todo cuando son niños algunos, o algunas son ancianas. Entonces, el principio de razonabilidad, desde mi punto de vista, no solo está superditado a la actuación a través de actos administrativos que son por escrito, sino también yo creo que un acto administrativo es la acción de un policía municipal que te quita, ¿no?, o te decomisa, perdón, es la palabra, que te decomisa tal vez tu caja con chiques. Ese es un acto administrativo. ¿Por qué es un acto administrativo? Porque está generando en la persona un estado, le está restringiendo derechos que va naturalmente a tener que cuestionar. Claro, alguien puede decir, profesor, pero la persona está infringiendo una norma realizando comercio informal, comercio ambulatorio. Por supuesto que sí, no digo que no, pero es un acto administrativo. Tampoco digo que el acto administrativo del policía municipal sea ilegal, que no esté relacionado con el principio de legalidad. Lo que estoy diciendo es que puede que no exista razonabilidad o proporcionalidad en el uso de la fuerza respecto de la persona que está realizando esta actividad. Y bueno, no sé ustedes, pero a mí sí, de repente no podría ser policía municipal, sí se me parte el alma cuando veo que hay demasiada fuerza, ¿no? Sobre todo he visto casos de mujeres ancianas, ¿no?, hasta de niños también que se caen en el suelo, sin mercadería. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener ciertos límites, ¿no?, en las facultades que nos han atribuido, porque finalmente esta proporción en poder utilizar estos medios puede generar un problema adicional.
Imaginen que en esta fuerza pueda caer esta persona y pueda ocasionarle lesiones leves, graves o hasta la muerte. Entonces hay que tener bastante cuidado y hay que guiar. Para eso se tiene que instruir y se tiene que capacitar en el tema de la razonabilidad y en el tema de la proporcionalidad, ¿ya? Entonces, el principio de razonabilidad quiere decir que aquellas decisiones de la autoridad administrativa, cuando restrinjan derechos, cuando creen obligaciones, cuando impongan sanciones o tal vez cuando establezcan ciertos límites en los administrados, deben de emitirse o adaptarse dentro de ciertos parámetros de los cuales, claro, tenemos la facultad, nos han dado, pero hay que seguir cierto lineamiento, ¿no? Manteniendo siempre la proporción. ¿Y proporción entre qué? Entre los medios a emplear y la finalidad pública o los fines públicos. Porque no se olviden que la administración pública se encarga de tutelar, ¿ya? La tutela de la administración pública. Si tienen alguna pregunta, por favor háganla. No hay ningún inconveniente. Bien. Disculpe. Sí. El tema de la razonabilidad y cuando dice medios emplear en la finalidad pública, ¿eso es todo el marco o sería de repente la finalidad pública y de repente el tema de los medios esté ligado a los derechos ya personales, particulares, que pueden ser afectados? En efecto, claro. ¿Por qué razón? Porque cuando uno tiene desproporción en los medios que utiliza, esa desproporcionalidad, ¿no?, puede generar, como digo, ya no el cumplimiento de la finalidad pública, sino que puede trastocar un derecho ya del administrado. En un ejemplo práctico, ¿no? Cuando una señora está vendiendo, ejerciendo comercio informal, puede que en ese tira y jale, porque la señora se va a, obviamente, a mimetizar con su mercadería, porque es lo que le da de comer a ella y a sus hijos. Ella no entiende que tiene que ser formal, no, ella solo entiende que tiene que dar de comer a su familia. Va a agarrar de tal manera su mercadería que no va a dejar que se lo quiten jamás. Entonces, en esos jalones no hay desproporcionalidad y puede generar lesiones, o inclusive podría generar hasta algo más grave, que es la muerte. Entonces no hay, esos derechos que usted menciona ya se ven vulnerados, no solo amenazados es que no pasará nada, pero se ven vulnerados en este caso, y los medios utilizados ya no cumplen con la finalidad pública. ¿Sí? ¿Alguien más? Si desea, por favor, con plena confianza. Vamos a pasar entonces de la razonabilidad al principio del informalismo, pero hay un principio antes del informalismo que se los voy a mencionar, que es el principio de imparcialidad, ¿ya? Imparcialidad, principio de imparcialidad, pueden tomar nota por ahí, principio de imparcialidad. Imparcialidad que muchas veces no se ve en la administración pública, en ciertas entidades, cuando se trata de concursos públicos, ¿no?, para acceder a ciertos cargos. No digo que en todas, por eso hablo y digo cierto. El principio de imparcialidad implica que la autoridad administrativa deberá actuar, deberá conducirse sin discriminar, sin realizar actos de discriminación, otorgándole a los administrados las mismas obligaciones para unos y los mismos derechos para los otros. No puede la autoridad administrativa
tener tratos desiguales. Tiene que tener un trato igualitario. Por ningún motivo puede existir alguna clase de discriminación. Pero vamos, hay que lamentablemente ser sinceros. Este tema tiene que trabajarse para poder realizar gestión pública, para poder optimizar el servicio que se brinda a la ciudadanía. Muchas veces los cargos públicos, excepto los de confianza, ¿ya? Porque los de confianza sí son prerrogativas del titular de una entidad a elegir a quien crea conveniente de su confianza, obviamente, siempre y cuando cumpla con los requisitos del perfil, ¿no?, exigidos en el CAC o en el ROF o el MOF, documentos de gestión. Pero estamos acá en el caso de un concurso público. La semana pasada pudimos, en el módulo anterior, la semana antepasada fue, la anterior fue Semana Santa, pudimos analizar estos detalles de acuerdo a la ley Servir, ¿verdad? Que es la ley que está imperando en la administración pública en cuanto a la regulación del personal y la optimización de los recursos humanos para atención a la ciudadanía. Entonces conversamos un poco y justamente en muchas instituciones este principio de imparcialidad se ve trastocado. ¿Por qué? Porque tal vez puede haber, no sé, el compadrazgo, ¿no?, un amigo, algún familiar en lo cual no tengo impedimento legal. Sabemos que la mayoría de los impedimentos son por parentesco o por consanguinidad o por afinidad. El parentesco por consanguinidad, ¿no?, es hasta el 4º grado de consanguinidad, es decir, primo hermano, y parentesco por afinidad es hasta el 2º grado de afinidad. Parentesco por consanguinidad es los ascendientes, descendientes, y afinidad nos lo da nuestra cónyuge, ¿no?, suegros, cuñados, 2º grado de afinidad. Pero puede ser que tenga un familiar que no está en este grado y que yo tenga tal vez alguna preferencia, y que a pesar que su competidor o competidores lo pueden superar en su capacidad, yo veo los ojos hasta esa persona. Esto es romper con el principio de imparcialidad, y eso se ha visto últimamente en los jueces, en los concursos a los jueces y fiscales, ¿no?, en el Consejo Nacional de Magistratura, que esperemos, soy escéptico, con esta Junta Nacional de Justicia, que va a ser la que va a ser la misma función, solo que se ha cambiado de nombre, ya no es Consejo Nacional de la Magistratura, sino Junta Nacional de Justicia, la que va a nombrar jueces y fiscales, pero no solo jueces y fiscales, para cualquier cargo, procedimiento CAS. Tú presentas tu documentación, bueno, en currículum ganas, ¿no? Yo tengo más currículum, tengo mi diplomado en gestión pública, tengo, no sé, X, Y, Z, listo. Tienes en puntaje, tú tienes 25, el recomendado tiene 18. ¿Y dónde te socavan? En la entrevista. En la entrevista a ti te preguntan hasta cómo se llama el hijo del gerente de administración, y con el recomendado, no sé, preguntan qué tal le ha ido en el día, y si eso es eminentemente subjetivo. Claro, estoy siendo bastante hilario y exagerado, pero suele hacerse esto, y los puntos que no los tienes en el currículo, o tal vez la evaluación escrita de conocimientos, te los dan en la entrevista. Entonces finalmente se adjudica la plaza, ganador del concurso público con 77.6 Juan recomendado, y segundo lugar 77.5 Carlos Impadrino. No, se cayó Carlos, pura coincidencia, pero es así, pues, lamentablemente, y eso tenemos que cambiar. Ahora vamos a ver el principio de informalismo. Cuando hablamos del principio de informalismo,
implica que acá la administración pública debe aplicar una presunción, ¿ya? La presunción. ¿Y qué presunción deberá aplicar acá? Significa que la administración pública debe de, en caso de alguna duda en cuanto a la interpretación de alguna norma, esta deberá ser favorable al administrado y no podrá exigirle, por ejemplo, requisitos eminentemente formales, ¿no? Cuando fácilmente, en lugar de denegarle su petición, podría otorgarle algún periodo de un plazo para que pueda subsanarlo. Y este principio, miren, de informalismo se aplica también en los procedimientos de selección de contrataciones con el Estado, que antes era imposible. Existen modificatorias que cuando tú, por ejemplo, presentas tus documentos para que tú, como proveedor del Estado, quieres participar de un procedimiento de selección, entonces te inscribes, presentas tus propuestas, el expostor analizan tu documentación técnica y si de repente hay una declaración jurada de un documento y el comité de selección establece que no es necesario, perdón, que no solo es necesario declaración jurada, sino que se necesita el documento en físico, y si ese documento en físico es un documento público, es decir, emitido por una entidad pública, te puede dar un plazo de subsanación. ¿Por qué? Porque no va a cambiar en nada la puntuación que tú estás alcanzando. Porque si ese documento existe, no va a variar. Claro, el tema es que si tú trastocas este principio de informalidad, de buena fe, de presunción de veracidad, ya es otra cosa. Entonces, si tú trastocas este principio, naturalmente se van a aplicar una serie de fiscalizaciones posterior, que vamos a ver cómo se denomina este principio de privilegio y control posterior, en las cuales vas a ser sancionado, vas a perder lo que te otorgaron y puede ser objeto inclusive de alguna suspensión, inhabilitación o hasta una denuncia penal. Entonces, las normas en cuanto al principio de informalismo se deben de interpretar siempre de manera favorable y admitir las solicitudes que consignen los administrados, puesto que finalmente van a ser objeto de una fiscalización posterior. Hay un principio que es el principio de presunción de veracidad, que es una obligación del administrado. ¿Por qué es una obligación del administrado? Porque tenemos, o los administrados tienen la obligación de adjuntar documentación fidedigna, veraz, no trastocar este principio de veracidad, quebrantando la buena fe, porque en la administración pública se presume la buena fe, y se presume la buena fe no solo de la administración pública, ojo, sino también del administrado. Yo, administración pública, presumo que lo que tú estás manifestando en tu expediente es verdad. Y es por eso que en la mayoría de inscripciones de concursos públicos, ustedes seguramente han participado, los hacen llenar formatos que tienen la calidad de declaraciones juradas. ¿Ya? Entonces tú presentas un formato
yo soy abogado, todo lo que yo digo de mi hoja de vida, lo digo ya con carácter de declaración jurada. Y naturalmente significará, este es el principio de presunción de veracidad. La administración pública presume que lo que yo refiero es verdad. Y está relacionado con principios de informalismo, por supuesto. Porque para presentarme a este concurso, no me exigen que adjunte toda la documentación, todo mi expediente, toda mi hoja de vida. Únicamente me exigen que lo haga a través de una declaración jurada. Pero ¿qué sucede si el que postula es Pepe el Vivo? ¿No? Y Pepe el Vivo se pone que es magíster, doctor, PT, ¿no? Y obtiene evaluación curricular 100 puntos. Le dan la plaza, empieza a trabajar. ¿Ha causado estado? ¿Ya se quedará trabajando? ¿Sí? No. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver en unos principios más, tiene la administración pública la facultad de poder hacer investigaciones posteriores, de poder fiscalizar. Ese principio se denomina principio de privilegio de control posterior. Naturalmente, si ha trastocado, hemos dicho, la presunción de veracidad, significa que él no tenía las condiciones o las condiciones necesarias para poder ser nombrado en el cargo que se adjudicó en base a la información falsa. Entonces, quedará sin efecto. Es un ejemplo bastante jalado de los cabellos, porque cuando tú ganas una plaza, te hacen presentar tu documentación, ¿no? Tienes que traer tus títulos, ¿para qué? Para que obviamente es una fiscalización posterior, para que puedas iniciar el trabajo. Es más, algunos, una vez que tú pasas el examen de conocimiento, primero la declaración jurada se tamiza, ¿no? A ver, quiénes tienen el perfil y quiénes no, de acuerdo a la declaración jurada. Luego viene la evaluación escrita de conocimiento. Y a quienes llegan a la evaluación, a quienes pasan la prueba de conocimiento, será los que se les realice la evaluación curricular. Y naturalmente para la evaluación curricular sí deben adjuntar todo el expediente. Lo que sí yo creo que se le debe